Imagina que existiera una aplicación o una web que automáticamente te saltase los anuncios de los podcasts, pero que además recompensara a los propios creadores directamente por las molestias ocasionadas al no escuchar esa publicidad insertada. Pues existe y se llama AdBlock Podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y fracasos también, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida. A finales del mes pasado, un compañero de Sin Oficina, Alejandro Pérez, que tiene un par de podcasts sobre inteligencia artificial, si no recuerdo mal, escribía el siguiente mensaje en el canal de podcast del Discord de esta comunidad online. Decía: hola, estoy empezando a cansarme de que Spotify te meta desde hace unos meses anuncios en algunos podcasts, incluso si tienes la cuenta premium. ¿Dónde escucháis los podcasts? ¿Alguna plataforma que no tenga anuncios o que pagando se puedan quitar? Al leerlo, pues recogí el guante y le expliqué que eso, que tenía muchos matices y que no dependía tanto de la plataforma donde escuchases los podcasts, sino de dónde están alojados los propios podcasts y de la política que tenga cada programa en cuanto a sus anuncios, ya sean insertados o no, ya sean grabados por los propios podcasters o no, y luego además, como bien decía él, de la plataforma donde los consumas como oyente de podcast o como, consumidor de podcast. Me explico un poco mejor. Yo como creador de podcast puedo elegir insertar publicidad en mi programa cosiendo, estos anuncios, insertándolos dentro de la propia grabación del episodio. No es que lo haga yo, en el caso de que los locute yo, sí, pero gracias a mi plataforma, yo en mi caso Spreaker, puedo decirle a Spreaker que me inserte anuncios, que cosa automáticamente anuncios en todos mis audios. De esa manera no habría manera de separarlo. Luego detallaré un poquito más. No habría manera de separar estos anuncios de mis audios. Quiere decirse que en cualquier plataforma que se escuche mi programa, esos audios estarían cosidos. Eso hace que, por ejemplo, plataformas como YouTube no aceptase mi contenido, porque YouTube dice: un momento, tú estás colando publicidad en mi propia plataforma y yo no me llevo nada. Pues no se puede. Por eso no todos los podcasts están en todas las plataformas. Tienes que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer estas inserciones dinámicas, que incluso las propias plataformas realizan, pero lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, como explicaba el propio Alejandro, en Spotify no es que los anuncios estén cosidos dentro de los audios, sino que es Spotify quien para la grabación del podcast, emite un anuncio y luego continúa, o mete más anuncios y luego continúa la reproducción del podcast. Esos anuncios no te los puedes saltar, porque tú estás escuchando un podcast en streaming, quiero decir que no te lo descargas, y es ahí donde entra el juego de Spotify para insertar anuncios. En iVoox, pues pasa algo parecido. La propia plataforma iVoox, antes, durante o después de los episodios, para el podcast, te pone un anuncio o un banner y luego continúa el podcast. Pero no es que estés reproduciendo los propios anuncios insertados en los podcasts. Son como dos maneras de insertar la publicidad y, lógicamente, dos maneras de intentar esquivar esa publicidad. Como consumidores de podcast, pues decía, dependiendo de la plataforma o aplicación donde consumamos nuestros programas favoritos, puede ser que esta publicidad sea inevitable porque emiten u ofrecen todos estos podcasts insertando la publicidad, alternándola con los propios podcasts, o sea, no está cosida a los propios audios, sino que depende de nuestro propio ecosistema como oyentes de podcast. Y ahí lo más probable es que lo único que puedas hacer sea pagar por esquivar esos anuncios o bien darle al botón de avanzar o retroceder. Si el audio está cosido dentro del propio episodio, ahí sí que te lo podrás saltar. Yo, por ejemplo, tengo configurado en algunos de mis podcasts favoritos, que sé que comienzan siempre con una publicidad, que automáticamente los episodios comiencen 30 segundos tarde, 30 segundos avanzado. Pero eso lo hago gracias a que tengo Pocket Cast y además que tengo la versión premium de Pocket Cast, que ahora mismo está bajo una suscripción, pero bueno, seguramente muchos de vosotros tengáis aplicaciones similares y podáis configurar que automáticamente se realicen esos saltos para esquivar pues algunas partes de vuestros podcasts favoritos
o bueno, publicidades, incluso que puedas avanzar sin que pase nada. Claro, si es la propia plataforma quien te cose ese audio, quien te pone ese audio, no te lo vas a poder saltar, porque la plataforma dice, que quieres que esquivar publicidad, pues paga, como es el caso de Spotify o iVoox, que creo que también tiene un caso similar para esquivar esa publicidad. Y bueno, hay veces que se puede, veces que no. Y aquí es donde entra la aplicación o web de la que quiero hablaros hoy, que se llama AdBlock Podcast. Por desgracia tengo que avisaros de que esto solamente funciona en inglés, pero me ha gustado tanto la idea que proponen desde AdBlock Podcast que quería traerlo aquí para ver si, animo a alguien a que haga algo parecido, porque me parece todo un acierto. AdBlock Podcast es una aplicación, y también se puede escuchar vía web, con la que podremos escuchar todos los podcasts disponibles en Apple Podcast libres de anuncios. Conviene recordar de que esto solamente funciona en los podcasts en inglés, pero es que además, y esto es lo que más me gusta de la propia aplicación o de la propia web, es que la mitad del dinero de tu suscripción va destinada a aquellos podcasts que hayas escuchado y de los cuales hayas saltado su publicidad. Y esto está muy bien, porque lógicamente estos podcasts reciben dinero por esa publicidad, y si tú la esquivas, pues qué menos que recompensar a esos podcasts. Se trata de una manera de incluso pagar más a los propios creadores, porque seguramente por esos anuncios insertados se lleven muy poquitos céntimos, tengan que recibir miles de visitas / descargas, y de esta manera pues el dinero pues llega de una manera más directa. ¿Y cuáles son los precios de suscripción de AdBlock Podcast? Tenemos dos opciones. La primera de ellas, digamos que está pensada para los early adopters, para los primeros usuarios que quieran probar esta aplicación. Tiene un coste de $3,99 al mes. Puedes escuchar todos los podcasts que quieras, pero solamente te va a esquivar 50 anuncios al mes. No se renueva al mes, quiere decir que una vez que tú hayas escuchado esos 50, o mejor dicho, que no hayas escuchado esos 50 anuncios al mes, automáticamente lo que queda del mes te comerías el resto de anuncios, y el 50% de tu suscripción iría dedicada a los podcasts que has escuchado y que has esquivado estos anuncios. Por otro lado, la siguiente suscripción es de $5,99 al mes. En este caso te ofrece 100 saltos de anuncios, y en este caso sí que se renovarían. Una vez que agotes esos 100 saltos de anuncios, podrías esquivar otros 100 más pagando otros $6 al mes. Y la donación a los propios creadores de podcast en este caso no es del 50%, sino que son 4 de los $6 al mes que tú pagas. O sea, cada vez que escuches, mejor dicho, que esquives uno de estos anuncios, la parte proporcional de ese anuncio, de esos $4, iría destinada a los creadores de podcast. Y dependiendo de la duración de los anuncios, cuenta un determinado bloque de saltos o no. Por ejemplo, si el anuncio dura menos de 10 segundos, esto no cuenta. Entienden que, que a lo mejor es una pequeña publicidad que ni siquiera merece la pena contabilizar. Si el anuncio es de 10 a 40 segundos, cuenta como un salto de anuncio. Si dura de 40 a 90 segundos, 2 saltos, y más de 90 segundos, 3 saltos. ¿Por qué justifican el plan mensual para omitir estos anuncios? Lógicamente el objetivo del proyecto es devolver algo a los creadores de podcast por esquivar esos anuncios, y luego el segundo motivo es que detectar estos anuncios sin procesar el propio audio pues requiere un coste económico y un esfuerzo energético, que es un servicio que no es barato y que lógicamente pues hay que pagarlo. En este caso nos desarrollan un poquito más cómo realizan estos pagos, que de hecho podemos ver al detalle cuánto han pagado hasta ahora a cada uno de los podcasts. Normalmente suelen ser todos estadounidenses, aunque hay por ahí alguno que otro, todos de habla inglesa, que no son estadounidenses, pero ya sabéis un poco a lo que me refiero. Nos indican que por cada salto de anuncio que nosotros pagamos, ellos reservan un total de 4 céntimos o 4 centavos para donarlo a los propios creadores, y que en el mercado actual los creadores reciben habitualmente 3 céntimos por cada espacio publicitario de 30 segundos, por lo que el objetivo de esta aplicación es compensarlos e incluso hacer todavía los pagos mayores, más que los que reciben por los propios anuncios. Y para reservar la privacidad de los usuarios y garantizar que no afectan negativamente a los anunciantes que calculan las escuchas por anuncios, por localización, etcétera, 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 brinda a todos los usuarios una copia en caché de cada uno de los episodios, en lugar de descargarlo del servicio de podcast de cada uno de estos programas. O sea, ellos descargan el episodio en sí, lo que hacen es procesarlo, pero no lo enlazan con el oyente.
para reservar la privacidad y que, digamos, la descarga, los datos que indican en las plataformas publicitarias de cada uno de los servicios de hosting de podcast siempre se les asocie a ellos, a Adblock Podcast y no a los oyentes, que es una manera de aumentar la privacidad de cada uno de los consumidores de cada programa. ¿Cómo y cuánto y cuándo se paga a cada uno de los creadores? Pues actualmente dicen que no tienen ningún sistema automatizado muy sofisticado, simplemente pues buscan el podcast en Google, la manera de contactar con el podcast que han contabilizado cada uno de estos saltos de podcast, encuentran su botón de donación o la página de Patreon o de PayPal o de lo que sea para hacerle el pago, o si no, contactan con ellos para que esto sea sostenible, y porque se trata de una sola persona a la que ha desarrollado esto, y el objetivo de esta persona es pagarle a todos los creadores lo que les debe, al menos 50 euros cada 6 meses, bueno, $50 cada 6 meses, e incluso si llegan esos $50 antes de los 6 meses, pagarlo en cuanto llegan a $50. Y en esta misma web, donde nos detallan cómo funciona el servicio, está desplegado todos los podcasts a los cuales ya han recibido sus pagos o incluso las deudas pendientes con cada uno de ellos. Y la verdad que me parece una aplicación o bueno, una página web, un desarrollo muy acertado. Ojalá se hiciera esto más grande, porque oye, teniendo en cuenta que el podcasting se puede disfrutar en multitud de plataformas, de multitud de maneras distintas, si esto mismo se hiciera a nivel global y no solamente en inglés, y todo el mundo pudiera disfrutar de esta manera de escuchar podcast sin anuncios, pero que además recompensasen a los creadores por cada skip ad o skip anuncio o saltar anuncio, pues me parecería todo un acierto. La verdad que no puedo nada más que felicitar a Mika, el creador o creadora, que me disculpe porque no sé si es chico o chica, de esta idea que nació apenas hace unos meses, en julio del 2024, por su creación. Y oye, que vaya muy para arriba y que siga creciendo, porque me parece todo un acierto, de verdad. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a Adblock Podcast, aunque su web es muy fácil, Adblock Podcast, para que podáis conocer todos los detalles del proyecto, y además encontraréis también estos enlaces en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram y las redes sociales donde estoy presente yo o EV Productora, así como las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.